¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Hoy Día, les saluda Rafael Poblete. Bueno, hace algunas semanas hemos visto noticias de violencia y agresiones entre escolares, lo que se llama ahora bullying. Y para hablar de ese tema y ver cuán peligroso es que no haya una protección o alguien que se haga cargo de esto, estamos con Yerges Loaiza, sociólogo, para hablar de este fenómeno o este tema que ahora nos preocupa a muchos, que somos padres también. ¿Qué les puede esperar a nuestros hijos en los colegios? ¿Se deben defenderse? ¿Los chicos deben aprender a defenderse o no? ¿O ser víctimas de bullying? Jerjes, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un ¿Qué tal, Jerjes? gusto, Rafael. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué ocurre ese tema del bullying? Antes no se llamaba bullying, antes uno en el colegio alguien te fastidiaba, te molestaba y te defendías, salías al recreo o a la salida del colegio y te defendías y ya ganabas algo de respeto. Y ahora Sí, es el bullying. mm, ¿Qué sí, pasa en sí, esos sí, casos, sí. Jerjes? Ha habido cada vez más una preocupación sobre el deterioro de las relaciones sociales entre niños, entre adolescentes, entre jóvenes. Los estudios, investigaciones, principalmente en la región latinoamericana, como es el caso peruano, muy tardíamente han empezado a interiorizar la preocupación sobre la violencia en determinadas edades, ¿no? Tanto en la infancia, la violencia doméstica, por ejemplo, es algo muy nuevo, ¿no? Hablar de la violencia de los padres, hablar de la violencia física, hablar de la violencia psicológica, hablar de la violencia entre los estudiantes. O sea, son argumentos que incluso personas de determinada edad ven con cierto romanticismo, es decir, esas situaciones te volvían más fuerte, esas situaciones te disciplinaban, esas situaciones te preparaban para la vida tan dura, etcétera, ¿no? Pero hoy en día eso ha cambiado, ¿no? Cada vez es mayor esta preocupación y es porque cada vez hay una mayor, se visibiliza cada vez más a los jóvenes o a los niños, ¿no? Antes no, antes ni siquiera tenían esta lógica de ciudadanía, eran invisibilizados de diferentes formas. En cambio, vemos entonces ahora una visión mucho más crítica y mucho más preocupada sobre lo que representa esto en su futuro. Sin embargo, sigue todavía derivándose a la idea de futuro. Es decir, hay una preocupación por saber qué le va a pasar después, pero no qué le está pasando ahora, ¿no? No hay una visión crítica sobre lo que esto representa en el aquí y el ahora. De todas maneras, esta visión, esta terminología de bullying todavía es insuficiente porque no deja entrever las relaciones de poder que existen al interior de estas escuelas y colegios y tratan siempre de ser demasiado causalistas o reducen demasiado el fenómeno y no interiorizan, o mejor dicho, no lo adecúan a una serie de circunstancias también alrededor, como los medios de comunicación, como las relaciones de poder, como digo, o, peor aún, las lógicas de patriarcalismo en un país tan machista como es el Perú, ¿no? ¿Y cuáles serían las causas que ocurran estos bullying en estos colegios? Bueno, hay Que diferentes el formas. dominio, el grupo, buscar al más Habría débil, habría que tener en todo caso de qué tipo de colegio estamos hablando, ¿no? claro. Hay escuelas privadas, hay escuelas públicas, Pero hay en todos lados escuelas pasa, rurales. Sí, en todos lados pasa, pero bajo diferentes perspectivas. ya. Creo que la violencia principalmente masculina, si hablamos de violencia masculina, aunque no solamente masculina, por supuesto, es un ejercicio de poder y es un ejercicio de entrenamiento para la vida en cuanto a esta suerte de liderazgo patriarcal que termina desarrollándose en el individuo, ¿no? Además, se convierte también en un ritual de pasaje, en donde el individuo es capaz de poder emitir determinado grado de violencia para demostrar determinado grado de liderazgo. Y en las personas que son violentadas son puestas a prueba para poder soportar, se supone, este estrés o esta presión social de determinar dados comportamientos al punto de exigirle una sumisión, una subordinación al más fuerte, ¿no? En estas relaciones sociales, por supuesto, no existe o no hay una visión institucional de la escuela, de la educación, como tampoco existe seguramente el futuro del Estado. Es decir, ni el Estado ni la escuela, en esta analogía, van a recurrir a tu socorro en caso te suceda algo, te ocurra algo, ¿no? Entonces, desde allí ya se empiezan a bombardear las bases de la seguridad del individuo, que por supuesto futuro van a ser muy inseguras, no va a haber mucha fortaleza en ese sentido. Yo estaba viendo algunas películas
estas películas americanas donde es muy común tocar estos temas del bullying en las escuelas y no existe una forma o un protocolo o un manual de convivencia de cómo convivir con esto o quiénes son los agresores. Se conoce quiénes son los agresores, pero no se hace nada al respecto, porque no hay una ley que esté detrás que castigue al agresor en los colegios. Mm. Sí, claro, no hay una ley que los castigue porque aún no son responsables de sus actos en gran magnitud. El problema es cómo enfocar este dilema, ¿no? Es un dilema y eh, es una problemática que nos lleva a pensar en los niños no solo como víctimas, sino victimarios. Sin embargo, los niños, quieras o no, y ese es el enfoque que siempre se ha de dar, son víctimas de una u otra manera. El victimario es a su vez una víctima de este proceso en relación a sus vínculos con los padres, en relación con la institución, con las instituciones, con los medios de comunicación y en términos generales con la manera en la que se encuentra viviendo. Una escuela es un espacio en donde convergen muchas socializaciones y muchas maneras de ver el mundo, ¿no? Y la preocupación de los padres a veces no es la mejor al momento de dejar a sus niños en la escuela, ¿no? Creo que es importante que es el saber todos los procesos que vienen desarrollándose. Por supuesto, esto es una utopía en la medida de que estamos muy ocupados trabajando, muy ocupados haciendo otras cosas y creemos que la escuela va a resolver todos los problemas, cuando en realidad está muy lejos de eso, ¿no? Y creo que las escuelas o los colegios privados justamente se han enarbolado, se han engrandecido y han generado una gran expectativa porque representan esa seguridad para nuestros hijos, para nuestras hijas, aunque eso ya se está viendo, no es 100% seguro. Sigue habiendo estas lógicas de poder, esta violencia física o psicológica hacia los niños y hacia las niñas, ¿no? Yo creo que la solución no solamente es psicológica, o sea, publiqué un libro hace más de 10 años hablando del tema, señalando que la psicología, con el psicólogo de la escuela poco hacía, no digo que no haga nada, es importante, pero se necesitaban reconocer las redes de poder al interior de la escuela y fuera de la escuela, y también entender antropológicamente cuáles son los rituales de pasaje que se vienen cocinando en la escuela o al interior de la comunidad. Entenderlos y también, obviamente, comprenderlos para su transformación o su crítica, ¿no? O sea, te quiero entender que en las escuelas hay rituales también para ingresar al grupo o para no ser bulliado, como se diría, no sufrir de bullying. Claro, hay rituales. Recuerdo en investigación hace más de 10 años, como decía, un personaje que era maltratado. En aquella época no se usaba mucho el término bullying, era maltratado y este joven un día decide pues coger un cuchillo y defenderse y no solo eso, sino demostrar su hombría empezando a robar a los transeúntes por las noches. Entonces pasó de ser una víctima a ser un victimario y no solamente ganó respeto entre sus compañeros, sino ganó respeto fuera de la escuela y también en su barrio, ¿no? Y terminó siendo una persona respetada de cierta medida. Y ahí yo explicaba cómo es que no podemos nosotros querer analizar un caso si no entendemos la comunidad que está, pues como digo, bombardeada por la violencia, y en donde la violencia de uno hacia otro termina siendo un indicador de respeto y reconocimiento. Y en determinados casos no solamente respeto y reconocimiento, sino sobrevivencia frente a la violencia en la que uno termina, de la que uno termina siendo víctima por parte de muchas personas, no solo en la escuela, sino en el barrio, ¿no? Y esto pasa bastante en diferentes partes de la ciudad, de Lima, y seguramente en diferentes partes del Perú. Lo que pasa es que no lo conocemos, o no lo reconocemos como un problema, como repito, porque para los ojos de muchas personas es parte de la vida, y eso es un error. Claro. Yo me acuerdo en la universidad cuando estudiaba la parte de sociología, en uno de los cursos de publicidad, hablaban pues de los grupos y que una persona tenía que entrar o pertenecer a un grupo o aspirar a ser parte de un grupo para ser considerado parte de una sociedad. Es lo que pasa actualmente. Sí, sí, así es. Es importante porque somos seres gregarios y querramos o no, el grupo define nuestra individualidad, nuestra personalidad, ¿no? Decir que yo puedo permanecer individualmente ajeno o apartado del grupo creyendo que de esa manera voy a poder fortalecer mi psiquis es falso. Y más a una determinada edad donde se cocinan y se juegan estas lógicas no solo de poder, sino de interacción y de cultura, de identidad. Los referentes identitarios son fundamentales. Todos buscamos referentes identitarios y a determinada edad estos
sumamente fundamentales, porque si no tenemos estos referentes no sabemos cómo ser, no sabemos a dónde apuntar, no sabemos qué objetivos trazar. El problema es cuando estos referentes se convierten pues en referentes perversos, y ahí viene pues una ramificación sumamente negativa que ya va cocinando al individuo en futuras relaciones violentas o en futuros vínculos sumamente deteriorados y en algunos casos incluso delictivos, ¿no? Bueno, y hay que aprender a denunciar por los abusos, ¿saben? Los chicos no pueden quedarse Y, callados, denuncien los abusos. Quería terminar esta claro, entrevista haciéndote una pregunta porque me llamó la atención en el Día del Padre una conversación después del almuerzo con unos parientes, decían que habían ido al cine con sus hijos a ver una película, te digo el nombre de la película, esta película Moonlight Year, donde sale una escena de dos personajes que se besan, dos personajes del mismo sexo que se besan. Entonces ya salió un congresista a hacer quiere hacer disculpa, un proyecto de ley para que en los cines se anuncie qué tipo de películas se va a ver y cuál es el contenido de las películas. ¿En qué momento hay que enseñar a los hijos qué es normal, qué no es normal, ser tolerantes o explicarles ciertas escenas que de repente por ciertos tabúes a la gente no le parece lo adecuado? ¿en qué momento enseñarles si es normal o no es normal? El problema es que es normal, porque Claro. en nuestros hijos, niños, van a atravesar una serie de procesos inesperados por nosotros, ¿no? Entiendo dos cosas. Entiendo que esto representa pues un golpe tremendo hacia lo que es la heteronormatividad y más aún en el ámbito de la niñez. Yo entiendo que puede pues para los padres ser más traumático, incluso que para los niños pudiera siquiera significarlo, porque están aprendiendo a entender qué cosa es esta sociedad. Pero también es importante entender que todo proceso de inclusión o de inserción cultural en torno a determinadas costumbres siempre ha sido difícil y complicado. Y los ejemplos son múltiples, ¿no? En torno a la feminidad, en torno a la niñez, en torno al adulto mayor, en torno al ámbito étnico, al ámbito de las razas, o sea, siempre ha sido una complicación el aceptar estas lógicas plurales. Y es que las lógicas plurales tampoco es que siempre hayan existido, van cocinándose y desarrollándose con el tiempo. Entonces esta escena, como bien lo mencionas, termina siendo algo complicado para los padres porque incluso hasta el más demócrata y el más plural va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le enseño? Creo yo que así querramos o evitemos por todos los medios tratar de que los niños no entiendan qué es la heteronormatividad, qué es la heterosexualidad o qué es una opción sexual, entre otras cosas, lo va a entender y lo va a comprender, pero no del mejor modo, sino a través, de nuevo voy al bullying, porque en el bullying justamente uno de los elementos que se cocinan es no solo la cobardía, sino al hombre afeminado o a la mujer masculina, y esta es una manera en la cual se maltrata tremenda y terriblemente a los niños. Si un niño o una niña no entiende o no comprende el contexto de lo que es la heteronormatividad y la violencia que se cocina en torno a eso, pues entonces lo que vamos a tener es más bullying, vamos a tener más intolerancia y vamos a tener más violencia. Irónicamente, lo Ok. que estamos haciendo a la larga es prohibirle algo a nuestros hijos que puede terminar siendo eh, o puede terminar cocinando lógicas de violencia en el presente, en el futuro cercano, en el futuro lejano. No podemos estar alejados de estas transformaciones sociales que van a continuar y van a ser más inesperadas. Eso sí, yo estoy completamente seguro en los próximos años de lo que está haciendo esa escena. Totalmente inesperadas. Y lo que sí deberíamos hacer es prohibir las escenas, o en todo caso tener mucho cuidado con las escenas de violencia que se desarrollan en películas que son ya aptas para niños, pero que son sumamente duras y sumamente injustas. Y me sorprende que allí no haya ningún tipo de reflexión sobre eso, porque eso también termina cocinando lógicas de violencia muy injustas para con los semejantes. Muy bien. Y la pregunta sería para mí, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los colegios en el bullying y la violencia escolar? La responsabilidad es enorme, por no decir que la responsabilidad es, no voy a decir total porque los padres obviamente tienen responsabilidad, pero el colegio es una analogía al Estado. En la medida que la escuela y el colegio se interese, va a desarrollar una serie de cosas en favor de esto, ¿no? O sea, va a investigar, va a tener los especialistas necesarios, Claro. va a hacer las reuniones necesarias,
va a hacer todo lo posible, a reconocer este fenómeno. La responsabilidad es grande, pero los colegios no necesariamente se hacen responsables, porque tenemos la idea, creo, extraña idea, de que en el Perú el único responsable de la educación de sus hijos son los padres. Sí, pues. Y a la larga los padres terminan envenenando el cerebro de sus hijos con lógicas de poder, de dominación y de abuso. Porque no solo es que los niños vean el abuso o abusen de ellos, sino que también entienden que solo de esta manera o esta forma van a poder encontrar la autoridad suficiente y el reconocimiento suficiente de una sociedad sin instituciones. Una escuela que está presente, una escuela que está allí observando, viendo, acompañando principalmente, no va a haber bullying o va a ser muy difícil que lo haya. Una escuela, en cambio, en donde es tierra de nadie la relación e interacción entre estudiantes, es muy posible que termine habiendo esta violencia. Así que la responsabilidad es enorme por parte de la escuela y urgente además. Yerger Loaiza, sociólogo, muchísimas gracias por la entrevista. Hasta cualquier otra oportunidad y un gusto verte de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Un abrazo.